Hola, ¿qué tal? Un saludazo desde Miami. Qué bueno que arranca este programa, un espacio donde juntos usted y yo vamos a compartir, vamos a dar un recorrido por los hechos que son noticia alrededor del mundo y por supuesto que haciendo énfasis en esos que tocan o que visten interés dentro del sur de la Florida, la comunidad cubana y aquellos que viven día a día el desgobierno en la mayor de las Antillas. Hoy vamos a hablar de inmigración en un escenario en que la isla, el dominó parece estar más trancado que nunca. Y voy a comenzar parafraseando la sabiduría popular. Cree lo que yo digo y no veas lo que yo hago. Y es que el que fuera presentado como el Mesías de la inmigración ha resultado ser un verdadero peñasco y una pesadilla en los sueños de millones y millones de personas. De la mano de Joe Biden, las autoridades de Estados Unidos han detenido en lo que va de año, escuche bien, a más de 1.7 millones de migrantes, un máximo histórico que pone de relieve sobre todo la crisis migratoria que atraviesa la región. Estas cifras que usted está escuchando, estos datos que son presentados por las propias autoridades migratorias, triplican el promedio de arrestos registrados en años anteriores. Y ojo, no solamente con Donald Trump, sino con administraciones diferentes. Esto en un escenario donde siempre el discurso ha sido para tratar de atraer votantes siempre previo a las elecciones. No es de extrañar que los cubanos se encuentran entre los grupos más afectados por esta ola de arrestos limítrofes. Si tomamos en cuenta que el incremento del número de personas, de trotamundos, que intentan llegar a la frontera desde la isla, ha sido creciendo y creciendo, sea por tierra o por mar. Precisamente una de las noticias que tuvimos recientemente o que tuvo recientemente un impacto es que un grupo de 45 balseros repatriados llegó esta semana, a principios, a la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional José Martí. Y esta fue, escuche y escuche bien, la operación de este tipo número 55 que se realiza en 2021. 46 de ellas fueron desde aquí, desde los Estados Unidos, 5 de Bahamas, 3 desde México y una desde Islas Caimán. Las personas se siguen tirando al mar, las personas siguen regresando a Cuba. Según datos oficiales, que siempre o casi siempre cuando vienen de Cuba se quedan por debajo de la realidad, y estos que les voy a compartir fueron presentados por el periódico oficialista Gramma, los nacionales devueltos en lo que va de año alcanzan los 1.137. Ahí, por supuesto, que no están registrados aquellos que perdieron la vida y que nunca vamos a tener una contabilidad distinta. Y es que la paupérrima situación económica, la falta de oportunidades, la represión política y el cierre de las vías formales son una especie de cóctel molotov, una especie de darle presión a la olla que empuja a las personas a tomar decisiones muchas veces desesperadas a pesar de los riesgos que éstas conllevan, incluyendo la muerte. No estoy hablando solamente del trayecto por el mar, estoy hablando del trayecto por toda la geografía latinoamericana que incluye la selva del Darién y todo lo que viene ahí. En medio de este caos, miles de afectados en Estados Unidos reclaman la reapertura de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, paralizados en 2017 por los misteriosos incidentes de salud que afectaron en ese momento y en otros lugares del mundo después a algunos diplomáticos y cuya causa aún se desconoce. Esto ha sido patentado a nivel de gobierno y a nivel de redes sociales como el síndrome de La Habana. Como consecuencia, los acuerdos bilaterales que existían y que aún existen para bienestar o para desgracia, se paralizó y la concesión de visas y el programa de reunificación están prácticamente congelados, para no decir que no existen o que existen solamente en algún papel. Los cubanos tienen que, de hecho, si se le aprueba algún tipo de estos trámites, salir de la isla para hacer los trámites pertinentes, para tener que volar a México, a Guyana y a otros escenarios, situación que empeoró con la pandemia del COVID-19 y con el pico que marcó en la isla
mucho después que marcar en otros lugares del mundo. Las cifras son exorbitantes todavía. Según declaraciones de la congresista María Emilia Salazar, hay pendientes 22.000 casos de reunificación familiar y unas 100.000 visas que permanecen en el limbo, y las personas esperando, personas que pagaron sus trámites, personas que, muchos de ellos, increíblemente, culpaban al expresidente Donald Trump, cuando también Biden puede hacer lo mismo con su pluma. Sin embargo, la actual administración no tiene soluciones claras, y tal pareciera que el tema Cuba en general se diluyó en las promesas incumplidas y en una posición tibia por parte de Joe Biden y de la vicepresidenta. La esperanza existe, no obstante, dentro de la isla. Han llegado rumores de todas partes. Me han preguntado por la decisión de Estados Unidos de permitir que los diplomáticos estén acompañados por algunos familiares allá en la capital de Cuba. Pero ¿es esto una falsa expectativa? ¿Da lugar a la esperanza? ¿Compañía significa aumento de los servicios consulares? ¿Cuán cerca o cuán lejos está Biden de con un plumazo poder reactivar la reunificación familiar? O, parafraseando ahora a Shakespeare, ¿abre o no abre la embajada? Vamos a conversar, y desde ya lo estoy agradeciendo por compartir su tiempo con nosotros, con el abogado de inmigración Santiago Alpiza. Alpiza, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un abrazo para ti. Alpiza, ¿Cómo se llama esto? Ajiaco TV. Qué bien, me gusta el Ajiaco TV, porque vamos a tratar de todo, pero sabes que cuando hicimos una encuesta, todas las personas que estaban en las redes sociales coinciden. Hay un movimiento muy fuerte que trae muchas dudas, no solamente de la reunificación familiar, sino de todo lo que está pendiente. Y te voy a hacer la pregunta del $1.000.000. ¿Abre o no abre la embajada? ¿En qué punto estamos? La respuesta es no sé, y creo que estamos lejos de que se vaya a abrir, en mi opinión. Esta es mi opinión personal. La razón por la que ofrezco esta opinión es porque no se ha resuelto el tema de la razón por la que se cerró en primer lugar, y es de dónde se produjeron y quién hizo los ataques sónicos a los diplomáticos norteamericanos, que, como tú dijiste en tu comentario, han seguido por todo el mundo. Ya se conoce hoy como el síndrome de La Habana. Así que no creo que debemos contar con eso en los próximos, por lo menos en lo que resta de este año. Alpiza, muchas personas, incluso del círculo mío conocido, decían, ahora que llega Biden, va a poder reactivar el proceso de reunificación familiar, va a retomar el deshielo donde se quedó cuando Obama, a pesar de que él era el vicepresidente, cuando Obama le dio el espaldarazo a todos los cubanos, que muchos consideran como una traición de derogar o de quitar la política de pies secos, pies mojados. La reunificación familiar no está cancelada, pero sí está congelada. No, el proceso ni está cancelada ni está congelada, sigue funcionando. Vamos a hacer la diferenciación, porque yo recuerdo que cuando tú estabas en América TV, participamos junto del programa, en América TV, Canal 41, los programas que hacíamos por la tarde con María Laria. Hablamos de la posibilidad que tenían todos los cubanos, que en aquel momento se estaba cambiando el programa que existía desde el año 2007 de parol para la familia cubana, que no quiero que haya confusión. La reclamación o petición familiar o la reunificación familiar es siempre un derecho de los residentes y de los ciudadanos norteamericanos, que no ha sido abolido porque está concedido por ley desde el año 1951 por la ley, el Acta de Inmigración de los Estados Unidos. Ahora, el programa para la reunificación familiar a través del parol, que se inició en el año 2007 con la presidencia de George W. Bush hijo, ese sí está suspendido, cancelado, congelado. No se sabe qué va a pasar con él desde el año 2017, precisamente a raíz de los ataques sónicos de los que estamos hablando. Y no hay manera de que esto, que surgió a través de una orden presidencial, básicamente, ningún presidente en lo sucesivo haya tomado consideración acerca del tema para reabrir este programa. Incluso desde el mes de abril de este pasado abril, yo personalmente le escribí una carta al senador Bob Menéndez, conociendo de que estaba él a cargo de la política de Cuba, pidiéndole por favor que considerara las probabilidades de las medidas asertivas con respecto al tema cubano. Una era la suspensión de las remesas hasta que no se regularizara el tema de que los cubanos recibieran en la misma cantidad y calidad el dinero que se mandaba desde aquí, que es el dólar norteamericano, y evitar
los cargos tremendo que hay sobre las remesas a Cuba, que ya sobrepasan el 50% de lo que el dinero que se envía. Y el otro tema era precisamente la consideración de la probabilidad de reabrir la embajada y el programa de reunificación familiar para evitar que cientos de cubanos que ya tienen pendiente incluso una reclamación familiar tuvieran que acceder a través de la frontera de los Estados Unidos de forma ilegítima e ilegal, cuando tenían la posibilidad de hacerlo a través de los trámites regulares y normales que se establecen a través de este programa y de la reunificación familiar, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos norteamericanos y residentes norteamericanos en este país respecto a nuestros familiares. Yo participé en PISA con un grupo de personas, de hecho, cuando estaba en América TV y después cuando estuve en TV Martí, ahora que estoy en Diario Las Américas, he participado con muchos grupos que se han creado en las redes sociales. Creo que se llama el que más personas tienen, el Cubanos Unidos por la Reunificación Familiar, que están reclamando no solamente esta apertura, sino que dicen que al final les cobraron todo el dinero que llevaba todos los trámites y que no han tenido ningún tipo de respuesta. Yo siempre lo digo y señalo a la derecha el cajón que tengo aquí de casos que son solo de mi oficina, que suman más de 300. Esperando por creo que se está haciendo mucha injusticia, sobre todo con aquellos casos que han quedado pendientes, porque las familias pagaron los precios que se cambiaron en el año 2016 durante la administración de Barack Obama para hacer el trámite supuestamente más ágil o más adecuado. Y lo que trajo como consecuencia fue el atasco definitivo del programa y la suspensión ulterior después de los ataques sónicos. Hay casos que son tremendos, gente que se quedaron pendientes de una entrevista y que que las cancelaron o la suspendieron por una amenaza de ciclón en La Habana, que nunca llegó, ni mucho menos, y todavía están esperando desde el año 17 que se decida qué se va a hacer con esos casos. Yo tengo varios casos de ese tipo. No, yo conozco uno precisamente que tenía la cita para el día antes, después que se anunció la suspensión definitiva y que todavía sigue en un limbo en Cuba esperando y es lo que empuja también a muchas veces a las personas a tomar decisiones desesperadas, como estaba comentando. Ahora, yo quiero dejar claro una cosa, Pisa, porque yo tengo entendido, y si estoy equivocado me corrige, porque yo no tengo temor a equivocarme. A diferencia de la ley de ajuste cubano, esto se puede resolver con un plumazo. Si a Biden le interesara o tuviera el deseo o la buena voluntad o como queramos llamarle, confirmar un papel de las tantas órdenes ejecutivas que ha firmado, este programa se reactiva y los cubanos vuelven a ir a la embajada a hacer sus trámites en el momento que se quedaron en el 2017. Podría hacerse, claro que sí, pero otra vez aclaramos que lo que tú estás hablando es del programa de la reunificación familiar con parol para cubanos que fue instaurado en el año 2007, en el año 2007 por el presidente George W. Bush y que fue suspendido alrededor del 2017 después de los ataques sónicos. Sencillamente eso fue una decisión administrativa. Y la razón de por qué se tomó esa decisión administrativa es porque Cuba, a través de los acuerdos migratorios de 1980, estaba recibiendo anualmente 20,000 visas. 20,000 visas que se daban en adición a la cuota que cada país recibe por el mundo. A Cuba le estaban correspondiendo esas 20,000 por la cantidad de reclamaciones migratorias que existían por ciudadanos de origen cubano que eran en aquel momento norteamericanos y residentes que estaban pidiendo a sus familiares y que habían cierta demora. Y a consecuencia de las conversaciones entre los dos países se acordó otorgar 20,000 visas todos los años. Y esas visas todavía el trámite de esas visas era por todos los entuertos administrativos se estaba demorando y se decidió entonces otorgar el parol. Incluso la gente venía de Cuba con ese parol para después ajustar aquí al año y un día a través de la ley de ajuste cubano. Y eso facilitó que los trámites migratorios, sobre todo aquellas reclamaciones que podían demorar mucho tiempo, como la de hermano ciudadano al hermano que estaba en Cuba, se adelantaran muchísimo el tiempo, apenas 2 años. Así traje yo a mi hermana, o sea, yo sí tomé provecho inmediatamente después que salió el programa para sacar del infierno comunista a toda mi familia y lo logré.
Lamentablemente otros se demoraron, otros no tenían el beneficio migratorio que correspondía a la reclamación que estaba haciendo, y vino lo que pasó después, que hemos hablado tantas veces de haberse suspendido este programa, que yo creo, como dices tú, que puede ser reinstaurado de un solo plumazo y con la participación y la voluntad política de todos los representantes nuestros en el Congreso, a los cuales también le he pedido, le he hecho también el mismo pedido desde febrero. Sé que han habido algunas gestiones, pero en concreto no se ha resuelto nada, y estamos viendo que a través de la frontera están viniendo ya casi 2 millones de personas que están poniéndose delante y en la cola de todas estas personas que han esperado todo este tiempo calmada y decididamente hacer las cosas como en justicia y en derecho son. Sin embargo, han visto que la frontera abierta le ha dado la posibilidad a muchos de venir aquí, posicionarse en una situación de ilegitimidad e ilegalidad, pero frente a todos aquellos que están esperando en la cola para venir de la manera que la ley establece. Y que fue una de las promesas. Yo recuerdo un Twitter de Joe Biden prometiéndole a los cubanos en aquel momento que estaba en una guerra directa durante la campaña política con el entonces presidente Trump, de que él lo primero que iba a hacer era reinstaurar este programa bajo parol. Pero Alpiza, quiero hablar y de paso agradecerte porque sé que estás con nosotros y acabas de salir de la corte. Hay un aumento de balseros que no se veía hace rato. Las personas habían preferido venir por toda la geografía suramericana, cruzando y sorteando todos los obstáculos, pero hay muchos balseros que están llegando, que están siendo repatriados. Con las personas que llegan ahora por cualquiera de los días, ¿qué se le está dando? ¿Lo están dejando entrar? ¿Están aprobando fácil las entrevistas de miedo creíble? ¿Le están dando el beneficio de asilo? No. Mira, cuando esto empezó, que estaban entrando poca gente, algunos le daban parol, y además de eso le entregaban un documento que se llama el I-220A. Ya todo el mundo lo dice el I-220A. El I-220A ya es como un versito, que es la entrada bajo su propio reconocimiento a los Estados Unidos, que es un documento que no da ningún beneficio migratorio. Yo quiero que los cubanos entiendan, porque yo todos los días me sorprendo aquí en mi oficina cuando les explico que todo el que entra ilegalmente por la frontera y le entregan este papelucho, la I-220A, lo que le están diciendo es: tú, reconocemos que tú has entrado, sabemos quién tú eres, espera tu día en corte porque tú eres sujeto de un proceso de deportación. Todas las personas que entran por la frontera inmediatamente y automáticamente entran en un proceso de remoción del país, y la defensa que tienen para no ser removidos del país es la de la solicitud de asilo político. El I-220A, la entrada bajo su propio reconocimiento o entry under your own reconnaissance, no le da ningún derecho ni para pedir permiso de trabajo, ni para hacerse ni ajustar al año y un día, porque el requerimiento del ajuste cubano está claro que dice que son aquellos cubanos que han sido admitidos en el país, y las formas de admisión son la visa, que ellos no tienen, el parol, que tampoco lo tienen. Algunos sí que se lo han dado, muy poco, porque en la medida que aumentaron la cantidad de personas dejaron de otorgar el parol, porque es un documento más que tienen que producir, es una investigación más que tienen que hacer. Y yo conozco familias, aquí en mi oficina, yo tengo unos gemelos cubanos, ¿ok? No voy a decir los nombres, pero un nombre que se combina de una forma y de la otra. Uno se llama Juan Alejandro, digamos, y el otro se llama Alejandro Juan. Bueno, digamos que a Juan Alejandro, y esto es un caso real, le entregaron un parol, y a Alejandro Juan lo jodieron y le dieron un I-220A. ¿Qué significa? Los dos tienen que aplicar por asilo político. La única solución es que uno de ellos, como tiene el parol, y el parol es una de las formas de admisión al año y un día, además del asilo político, puede aplicar por este beneficio migratorio adicional, que es la ley de ajuste cubano, y tendría entonces la posibilidad de cancelar su proceso de remoción y la solicitud de asilo que hizo frente al juez, porque va a obtener la posibilidad de, frente a inmigración, recibir la tarjeta verde o el green card o la residencia a través de la solicitud que va a hacer por la ley de ajuste cubano. Pero la mayoría de la gente que están entrando y que están dejando salir no tienen ese beneficio y no pueden aplicar, o pueden hacerlo porque inmigración les va a cobrar. Van a perder su dinero miserablemente. Van a gastar los 1.225 por lo que le cobre cualquiera por esa razón. Ahora, y sobre este tema, perdona.
No Sí. me quite el impulso, que si no pierdo la idea, que vea que ya estoy muy viejo ya. Mira, sobre este tema, también hay un caso muy curioso, y es que hay un juez, lo agradecemos mucho, George Cole, de aquí de Miami, que el 7 de enero de este año dijo en una sentencia que a mí me parece muy importante y primordial, y debía ser tenido en cuenta y considerada en su amplitud y magnitud para ser aplicada a todos los casos, pero no va a ser así hasta que no lo decida el Buró de Apelaciones, y eso no ha sucedido, que todas las personas que han entrado con este documentucho, el I-220A, debían ser considerados como una misión a los Estados Unidos, y la lógica lo indica, que esta gente han sido inspeccionados, le han dado un documento donde dicen tú eres quien tú debes ser, y se ha confirmado, y que por esa razón entonces debe considerarse como una misión a los Estados Unidos para los beneficios que ellos pudieran considerarse. Y el beneficio que pueda considerarse en el caso de los cubanos es que al año y un día pueden aplicar por la ley de ajuste cubano. Pero eso no ha sucedido, a pesar de que no solo lo ha dicho el George Cole aquí en Miami, sino también otros jueces de inmigración. Pero no es la política de aplicación en ningún sentido por parte de inmigración, a pesar de que lo han dicho algunos jueces. No, yo te iba a decir cuando estabas hablando que a mí me gusta hablar contigo porque tú eres uno de los abogados, o de los pocos abogados que conozco, que le llama las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino, y que no está vendiéndole humo a las personas. Hay muchos rumores dentro de Cuba, y me alegra muchísimo que hayas aclarado de que el documento que te dan en la frontera, porque en Cuba el rumor que circula en medio de toda esta crisis que se está viviendo ahora, es que todo el mundo que llega a la frontera lo dejan pasar, que le dan un papel, sí, y lo dejan pasar. Pero que es verdad que lo dejan pasar. Pero este papel no les da el derecho de calificar para la ley de ajuste cubano, porque no tienen una entrada legal al país. Yo estoy, mientras hablo contigo, estoy buscando un documento que yo creé, y que como ahora, oye, aquí los cubanos ya todos vienen bueno, ahora me limpiaron la oficina y me lo desaparecieron. Porque cada cual es dueño de sus propios regueros y encuentra las cosas como mejor las entienda en el momento que le hace falta. Pero yo le he pedido a todos que fotografíen un documento que tiene varias páginas que yo mismo creé, para explicarle a las personas esto que te estoy diciendo aquí. Y digo, léanselo, en vez de por la noche, en vez de ver las novelitas en Netflix o las novelitas mexicanas, léanse el papel para que comprendan. Ayer mismo estuvo una muchacha aquí, me dio mucha pena, porque una gente joven que no entendía que ella estaba en un proceso de deportación, y que además que le habían dicho que al año y un día ella podía ajustar su estatus al de residente. Este es el documento del que estaba hablando. Y les puse así bien claro, hoy, para que sepan que es el día que vienen a verme. Y entonces les explico. La ley de ajuste cubano exige ser cubano por nacimiento o naturalización, admisión en los Estados Unidos, es decir, entrar legalmente, ejemplo, visa, esta o parol, estar ininterrumpidamente de un año ininterrumpidamente dentro de los Estados Unidos por un periodo de un año, y entonces poder aplicar por la ley de ajuste cubano. Y les pregunto yo como maestro de preescolar, a ver, ¿qué tú crees de estos tres requisitos? ¿Cuál es que te falta? ¿Será que no fue admitido? Claro que no ha sido admitido, amigo, porque hay mucha desinformación sobre eso. Y les digo más, que se lean el Notice to Appeal, que es la notificación, que es el documento más importante, que a muchos se lo dan, donde dice claramente en el segundo escaque del documento, porque hay varias formas, que you are an alien present in the United States who has not been admitted or parole. Por esa razón, usted tiene, le digo yo a todos mis cubanos que vienen a verme aquí, que no solo no tiene derecho a la ley de ajuste cubano, sino que si algún día lo tuvieras, porque cambiaran las condiciones y dijeran que el I-220A ahora es una admisión, usted tendría que ajustar su estatus frente a un juez y no en una oficina de inmigración, que es un negocio completamente distinto. No es lo mismo ir frente a un juez a explicarle por qué usted entró aquí y quién usted es, que decírselo a un oficial de inmigración. Pero también hay mucho fraude y muchas personas inescrupulosas, Santiago, que le dicen, mira, te voy a hacer el trámite, que no aclaran a estas personas, porque en definitiva, mira, págale un money order de la inmigración y págame mis 500, mis 600, mis 300, qué sé yo, lo que pueda cobrar la tarifa cada incluso agencias inventadas que no tienen ni siquiera que las licencias, y las personas cuando ven esperanza tienden a morder el anzuelo. Perdón, pues para ejercer derecho en los Estados Unidos, especialmente en la Florida, no lo puede hacer otro que no sean los abogados. Todos los notarios, las agencias de viaje, yo no estoy criticando a nadie si hacen un buen trabajo, porque todos nos podemos equivocar, ¿ok? Yo me equivoco, te equivocas tú en tu trabajo, todo el mundo se equivoca, hasta el cura dando la misa.
pero lo autorizado por la licencia para ejercer el derecho solo lo tenemos los abogados. Y aquí hay más de 15,000 que nos dedicamos a hacer estas cosas, 15,000 en total en el condado de, no que todos sean abogados de inmigración. Pero hay mucha gente que sí, ven en la palabra notario, piensan que esa persona también es abogado, van y reciben a veces un trato. Yo no puedo decir que todos sean unos desconocedores de la ley. Yo lo que estoy diciendo es que no tienen la licencia para hacerlo. Hay unos que lo hacen bien y hay otros que lo hacen mal. Y mal está muy mal está en no especificarle a los cubanos que el año y un día para la ley de ajuste cubano solo lo tienen aquellos que han entrado legalmente. La entrada por la frontera no es una entrada legal, a menos que cuando tú entres te entreguen un parol. Pisa, otra de las preguntas que llegan, pues, porque yo siempre hago un sondeo primero dentro de las personas que puedan tener algún tipo de duda. Las personas que ganaron la lotería de visas o aquellas que tienen trámites pendientes y que por culpa del COVID-19 no pudieron llegar a Guyana o no pudieron tramitar una visa hacia otro país para seguir el curso de su, digamos, de lo que le correspondía hacer, ¿van a perder ese derecho? No, no lo van a perder. Lo único es que hay que, nuevamente, mira, la forma en que este país administra, lo conozco por experiencia, porque yo trabajé antes de ser abogado en una compañía de seguro. Aquí hay una cosa que dicen backlog, o sea, el back de atrás y los files de segunda mano. Quiere decir que si tú estás en una lista y tú vas por la lista correspondiente y la cola y pasa un evento determinado, ahí los segmentan. Nosotros los hispanos tenemos la noción de que una vez que se pare algo, la cola vuelve a su mismo lugar. No, en el momento en que se segmenta esa línea, es costumbre de las administraciones, de la administración de todas las empresas, de todo, como le dicen aquí, Corporate America, es coger esos casos que le dicen el backlog y dárselo a un grupo de gente especial para que después que se hagan las condiciones que antes existían y que por las cuales se interrumpieron porque unas nuevas llegaron, entonces empiecen otra vez a procesar esos casos. Y eso es lo que está pasando con este tipo de asuntos, que todavía Inmigración no ha creado, me imagino yo, el task force, la fuerza, el grupo de gente que se va a encargar de aquellos casos que han quedado suspendidos en el tiempo por las razones que tú estás explicando, porque no llegaron a tiempo por el tema del COVID, porque cambiaron la embajada para Guyana, etcétera, etcétera. Pero la Corte Suprema recientemente ha dicho que todo el derecho, por ejemplo, a la visa de diversidad, que es lo que le dicen el bombo, lo tienen todas las personas en el mundo, no importa de qué nacionalidad tengan y qué acceso tengan, qué accesibilidad tengan a las redes o al internet para hacer las solicitudes de este tipo de visa. Mi oficina, por ejemplo, no hemos negado rotunda y absolutamente a participar en tipos de visa que no sean las de los migrantes, porque a mí me parece que todas las demás tienen un alto riesgo de negación, que después terminan culpando a uno por ineficaz, por no hacer las cosas bien, cuando en realidad el tema es que es muy difícil obtener un tipo de visa que no sea la de inmigrante. ¿Me entiendes? A mí verdaderamente como te vuelvo a repetir, me gusta hablar contigo y te voy a hacer la última pregunta que no tiene nada que ver con inmigración, sino que voy a utilizar tu analogía y tus principios también. Yo fui de los que creyó, me equivoqué, para bien, a lo mejor por lo que se va a vivir, de que Cuba después del 11 de julio iba a estar a las puertas de una nueva crisis migratoria como la que existió cíclicamente en Cuba, digamos, desde Camarioca 65, Mariel en el 80, la crisis de los balseros, después estas 20,000 visas que se fue desangrando de alguna forma el país. No ocurrió, ahora hay manifestaciones, pero que se promete de que pueda ocurrir una represión bastante férrea por parte del régimen castrista. ¿Tú crees que podríamos o que estemos sembrando las bases de una nueva ola migratoria desorganizada y en masa desde Cuba hacia los Estados Unidos? Es posible que esa es la salida que quiere el régimen, mandar a todo el mundo en balsa, que se abran. Lo que sucede es que Estados Unidos ha advertido muchas veces, y especialmente después de los acuerdos según los acuerdos del 2 de mayo de 1995, de que una estampida como esa podría ser incluso considerado como un acto de guerra por parte de Cuba hacia los Estados Unidos, y ellos se han cuidado desde entonces de no organizar desde el poder
una estampida o una salida masiva como la que ocurrió en el 94, de la cual yo personalmente me beneficié. O sea, yo soy un balsero del 94, que me escapé de Cuba en el momento que me dio la oportunidad de hacerlo, a remo y a vela, y por eso llegué aquí a los Estados Unidos, cuando en el mar habíamos cualquier cantidad de miles de personas en cualquier tipo de embarcación saliendo de Cuba como diera lugar por la crisis que había en el país. Crisis que se ha mantenido y sostenido por más de 62 años, que tiene sus altas y sus bajas, pero que es el producto de la ineficacia, la afrenta y el oprobio que representa el régimen comunista de Cuba. Sí, así es, bueno, mira, no sabía, te conozco hace muchísimo tiempo y no sabía que era de los balseros. Y como dice Mauri Gutiérrez, dime Dios si no sentiste llorar en la noche fría. Alpizar, un gustazo hablar contigo y espero que cuando las personas sigan mandando todas las preguntas, porque hay muchas inquietudes, haremos un contacto más adelante para poder ampliar y siempre contar con tu consejo certero. Estoy a tu disposición. Muchas gracias. Un saludo a todos Un los abrazo días. para ti. Un abrazo para ti y recuerde, nunca confiar en personas inescrupulosas, en falsos o falsas agencias o oficinas que tratan de lucrar sin darle la información, porque vale más a veces un cheque que el conocimiento. Yo le doy las gracias a Santiago Pizar, abogado de inmigración, por ponernos muy claro, sin adornos, la realidad que estamos viviendo. Usted viene para los Estados Unidos, lo van a dejar entrar, pero no califica para la ley de ajuste. Usted se va a tirar al mar y lo van a virar. Usted solamente tiene la opción hoy de las vías legales que están congeladas y tiene la opción de aprobar una entrevista de miedo creíble. Así las cosas en materia de inmigración. Recuerde que aquí vamos a tratar de todo un poco porque se llama el ajiaco y hablamos de inmigración. Mañana hablaremos de deporte y posiblemente a lo mejor un día hasta de farándula, cuando yo esté preparado para eso. Gracias por acompañarnos. Recuerde compartir, suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana.